Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos gestionar los widgets en WordPress. Un widget sería una caja o módulo que se muestra en distintas partes de la web, en las posiciones que tendríamos disponible para ello. Para verlo de forma más visual, en esta página que estamos viendo, los widgets serían estos módulos que se muestran aquí en la columna derecha, por ejemplo, un widget para mostrar entradas recientes, uno para mostrar comentarios, otro para mostrar categorías, etc. Para gestionar estos widgets nos iríamos a la administración de WordPress y entraríamos en el apartado Apariencia Widgets. Aquí tenemos una página que podemos dividir en tres zonas. Por una parte tenemos aquí el apartado de widgets disponibles, que serían los distintos tipos de widgets que podemos añadir en nuestra web. En la parte derecha tenemos las distintas posiciones donde podemos añadir widgets, así como los widgets que ya hemos añadido a una determinada posición. Y por último, aquí en la parte inferior podemos ver los widgets que tenemos inactivos, es decir, están configurados pero no están añadidos en ninguna posición. Comenzamos revisando los widgets disponibles. WordPress por defecto incorpora una serie de widgets con el que podemos añadir funcionalidades a la web, algunas como las que ya habíamos visto aquí: categorías, archivos, etiquetas, un calendario para localizar artículos, etc. Todos estos widgets que estamos viendo aquí los incluye de forma nativa WordPress. Además de estos widgets, podemos añadir nuevos widgets mediante plugins. Hay que distinguir entre un plugin y un widget. Un plugin añade nuevas funcionalidades a la web, como podría ser una tienda online, un foro, o algunas no visibles, como puede ser algún sistema de caché, un plugin para mejorar el SEO de nuestra web, etc. Pues bien, algunos plugins añaden widgets adicionales relacionados con el plugin. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el WooCommerce, el plugin de tienda online. Al instalarlo veríamos aquí nuevos widgets, por ejemplo, para mostrar las categorías de la tienda online, buscar un buscador de productos, mostrar productos destacados, etc. También existen plugins pensados específicamente para añadir widgets. Por ejemplo, puede haber un plugin para mostrar iconos de redes sociales o para mostrar una caja con el tiempo que va a haber en una determinada localidad. Para añadir un widget a una posición, simplemente tendríamos que pulsar sobre el widget y, sin soltar el ratón, lo arrastramos a la posición donde lo queramos mostrar. Aquí incluso podemos elegir el orden en el que se mostraría. Por ejemplo, lo puedo añadir aquí en segundo lugar. Una vez que está añadido el widget, podríamos configurarlo. Por supuesto, podemos añadirlo a cualquier otra zona de las que tengamos disponibles, simplemente cogiendo y arrastrando. Una forma alternativa de añadir widgets sería utilizando el modo de accesibilidad. Para ello pulsamos en el enlace que tenemos aquí en la parte superior derecha y ahora vemos que esto se transforma, y aquí tenemos un botón añadir, un enlace añadir, de forma que al pulsar se muestra una ventana donde podemos, por una parte, configurar el widget y por otra elegir dónde lo queremos añadir. Por ejemplo, si lo quiero añadir en el contenido inferior, e incluso el orden en el que se mostraría. Le daría a guardar y el widget quedaría añadido. Aquí, con la opción editar, entraríamos de nuevo en lo que hemos visto antes, en la posición de edición, donde podríamos añadir contenido, cambiar su orden, etc. O incluso borrarlo. Si lo voy a borrar, pues eliminaría el widget. Y una última forma de añadirlo sería pulsando esta flecha, desplegamos, vemos las posiciones que tenemos disponibles para añadir widgets y simplemente seleccionamos la posición y le damos a añadir. De esa forma el widget queda añadido. Las posiciones que tenemos disponibles para añadir widgets, en este caso vemos que tenemos 3 posiciones, dependen del tema que tengamos activado en ese momento. Cada tema ofrece sus propias posiciones para añadir widget y cambiará de unos a otros. Por ejemplo, si ahora me voy a temas y activo el tema este,
INDI. Una vez que lo tengo activado, si ahora vuelvo a apariencia widgets, veré que tengo muchas más posiciones para añadir los widgets. Además, puntualizo aquí, algunas posiciones de widgets están pensadas para ser mostradas en todas las páginas de la web, es decir, según vayamos cambiando de página, siempre veremos esos widgets asociados a esa posición, y algunas posiciones pueden ser especiales para que solo se muestren en determinadas páginas. Por ejemplo, para este tema tenemos una posición portada barra lateral de proyectos o página principal, quiénes somos, sidebar, que solo se mostrarían en determinadas páginas. Sin embargo, otras, como podría ser barra lateral del pie, se mostraría en todas las páginas. Esto depende de cada tema. Como comentaba, cambiando el tema, vemos que las posiciones cambian. Simplemente sería adaptarse para cada caso. Vamos a ver un momento qué es esto de los widgets inactivos. Supongamos que hemos añadido aquí diversos widgets y los hemos configurado. O sea, cada widget tiene sus propios parámetros de configurar y que en un momento dado queremos dejar de utilizar este widget, pero más adelante es posible que lo podamos volver a necesitar. En este caso, para no perder la configuración que hemos aplicado, simplemente cogeríamos el widget que queremos desactivar y lo arrastraríamos aquí al apartado de widget inactivos. De esta forma el widget seguiría disponible con su configuración original y no la perderíamos. Esto también es útil para que en caso de que cambiemos de un tema a otro, al cambiar las posiciones disponibles, es posible que todos los widgets que tengamos añadidos en una determinada posición no se muestren en el nuevo tema debido a que esa posición no existe. Entonces, en tal caso, si queremos utilizar esos widgets que teníamos en un tema, los moveríamos a widgets inactivos, cambiaríamos el tema y luego los volveríamos a añadir a las nuevas posiciones disponibles en el tema. Aquí también podemos cambiar, si queremos, la configuración antes de volver a añadirlos y disponemos de un botón para vaciar los widgets inactivos. Es decir, si sabemos que ya no vamos a utilizarlos, los podemos eliminar. También podemos borrarlos de forma individual, desplegando y pulsando en el botón borrar. Todos los widgets disponen de sus parámetros de configuración. Los parámetros mínimos que incluye todo widget sería el título, que sería básicamente el título que se muestra en la cabecera del widget. Si no añadimos un título, simplemente utilizará el propio nombre del widget. Por ejemplo, aquí que tengo entradas recientes, no tengo ningún título y pone entradas recientes. Si yo, por ejemplo, esto lo cambio y pongo últimas entradas y guardo los cambios, siempre hay que guardar los cambios para que se apliquen, a recargar la página, aquí ya tendría últimas entradas. O sea, ya pondría el título particular. Si no, se aplica el título por defecto. Incluso algunos widgets, como el de buscar, por defecto no tiene título, a menos que se lo pongamos. Por ejemplo, buscar en la web. Recargo, ya lo tendría. Además, tendremos un enlace para borrar, que simplemente elimina el widget. Un enlace hecho para contraer la información. Este enlace desaparece si aplicamos cualquier tipo de cambio, ya no me deja contraer porque tendría que guardarlo o no. Y luego un botón de guardar para guardar los cambios una vez que los hayamos aplicado. Además, cada widget puede contener sus propios parámetros de configuración. Por ejemplo, en este de entradas recientes, pues podemos elegir el número de entradas a mostrar. En el de imagen, por supuesto, podemos elegir la imagen que queremos añadir. Y así, cada widget tiene sus propias opciones de configuración. Por ejemplo, el de categorías o el de archivos. Tampoco voy a entrar en cada una de ellas porque, bueno, suelen ser parámetros muy descriptivos que se entienden con facilidad. Por ejemplo, ahora que he añadido una imagen, como no he guardado, esto es importante acordarse de guardar, no se vería, pero bueno, una vez guardado los cambios, ya se mostraría. Una alternativa para gestionar los widgets, en lugar de hacerlo desde esta página, sería gestionarlos con la vista previa. Para ello pulsamos en este botón que tenemos aquí arriba y entramos en lo que sería la vista previa del tema
donde directamente accede al apartado de widgets. Aquí en la parte izquierda veremos las posiciones disponibles. Pulsando sobre ellas podremos ver los widgets que tenemos disponibles, y en la parte derecha veremos el aspecto de la página con los widgets que haya añadidos hasta ese momento. Podremos reordenar los widgets, simplemente pulsando aquí en reordenar, pues ya me aparecen flechas para mover los widgets. Por ejemplo, lo movería. Cualquier cambio que hayamos aplicado para que luego se aplique en la web tendremos que pulsar en publicar. Con este icono podremos cambiar el widget a una nueva posición. En este caso, por ejemplo, de la barra lateral lo podría mover al contenido inferior 1, lo vería ya aquí. Este HTML personalizado, por ejemplo, lo puedo borrar. O sea, esto es parecido a lo que tenemos en el apartado de widgets. Y luego otra cosa que resulta muy cómoda es que si nos fijamos, para cada widget añadido tenemos un icono aquí con un lápiz. Pulsando en el icono directamente entramos en la edición del widget. Entonces nos ayuda mucho a localizar el elemento. Aquí podemos aplicar el cambio que queramos, por ejemplo, que solo quiero 2 comentarios. Vemos que ya se aplica aquí. Y si una vez que hayamos acabado de configurarnos justo como ha quedado, simplemente pulsaremos publicar, y al recargar la página de inicio ya se aplicarán los cambios que hemos realizado. Aquí pulsando en la X volveríamos de nuevo al apartado de widgets. Realmente con los últimos temas que han ido saliendo, que utilizan constructores como Elementor, Divi, Page Builder, etcétera, los widgets ya se utilizan algo menos, debido a que los constructores ya permiten definir el aspecto que tendrá cada parte de la web. Pero bueno, aún así es bastante común que al menos se puedan configurar, por ejemplo, los elementos que se mostrarán aquí en el pie para que se carguen en todas las páginas. Por ejemplo, aquí que voy a otra página, pues aquí tendría los widgets también cargados. Bueno, espero haberos ayudado a comprender un poco mejor qué son los widgets y cómo manejarlos. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.